¿Por qué el concepto de resistencia tiene importancia clínica? Porque sin él no hay clínica. Sin entender que el ego se va a afirmar, que va a venir a tu consultorio, te va a pedir la cura, sin moverse, sin cambiar, es entender lo central. ¿Qué hacer con la resistencia? Hola gente, aquí Alejandro Campot, clase 12 del curso de iniciación al tratamiento. Vamos a trabajar el concepto de resistencia. Es un concepto clínico fundamental. No podemos pensar la clínica sin pensar la resistencia. El neurótico es neurótico porque resiste la emergencia de su verdad. El neurótico es neurótico porque resiste la emergencia de su verdad. Emergencia no en el sentido de urgencia, emergencia como lo que emerge. La verdad interna no resiste. Lo que resiste es el yo, lo que resiste es el ego. Todo el tratamiento psicoanalítico está basado en que la persona analizante trabaje sobre sí misma a fin de vencer sus resistencias endopsíquicas. Endo es interno. Lo interno se topa con fuerzas que contrarían, que obstaculizan, que se oponen a la manifestación de la verdad. ¿De qué verdad estamos hablando? Estamos hablando específicamente de esa noción a la cual Jacques Lacan refería: la verdad tiene estructura de ficción. No los quiero marear ahora con esto, pero estamos hablando de que el síntoma es el disfraz de una verdad y de que es correcto que esa verdad tiene estructura de ficción. Esto significa que esa verdad está ordenada como una ficción, está ordenada en términos de una narrativa, pero no quiere decir que sea una ficción. La verdad interna al sujeto no es una ficción, es una narrativa que está asentada sobre el goce, sobre la pulsión. Por lo tanto, esa verdad reprimida, si bien ficcional, tiene que advenir. Yo no puedo trabajar quitándole sentido a un síntoma ante el cual el individuo analizante aún no lo ha llenado de sentido. Dicho de otra manera, solo puedo quitarle sentido a lo que lo tiene. Cuando hoy en día se habla de que el análisis debe apuntar a lo real, no implica que no debe pasar por un meterse de lleno por parte del analizante en la estructura de su ficción, que luego esa ficción caerá y pasará a la pulsión y hará algo con esa pulsión, se encontrará entonces con lo real de su síntoma, llegará a la cara no interpretable de su síntoma y hará un acto creativo allí. Eso es otra historia, pero primero tengo que atravesar la ficción. Y para atravesar la ficción tenemos que recordar, se encuentra reprimida. Esa verdad que tiene estructura de ficción está reprimida. Entonces primero tengo que hacer un trabajo de tenerla. Recién cuando la tenga, miren, ni siquiera va a ser el analista el que le saque el sentido a eso. Todo análisis va a apuntar a lo real y va a apuntar a la pulsión. Pero no es el analista el que va a hacer que eso se produzca sin que antes ocurra que el individuo se empape y tenga bien clara su narrativa, su historia, cómo fueron las cosas, qué lugar ocupa en su clan, qué lugar ocupa su nombre en ese simbólico que lo determina. Y eso implica un pasaje por la ficción, eso implica construcción e interpretación. Eso implica estar recontra llenados de sentido para que después el proceso mismo lo vacíe. De tanto darle peso, las cosas caen, como se dice, por su propio peso. Vuelvo a lo concreto, discúlpenme los que no entendieron esta digresión, creo que muchos de ustedes sí la van a entender, por favor déjenme en los comentarios, digan lo que quieran. Volviendo acá, el neurótico es neurótico porque resiste la emergencia de su verdad. ¿Qué verdad? La verdad que lo determina. Yo no elegí llamarme Alejandro, me pusieron Alejandro. Está en el deseo de quienes me lo dieron la razón por la cual yo me llamo así. El nombre propio es lo menos propio que existe, pero eso me determina. Me determina a punto tal de que me forma y constituye el núcleo de mi ego. Mi ego es esencialmente otro, que está armado a partir de una historia de la cual
yo soy literalmente un súbdito. Y que en el proceso de analizarme, yo me libero de esas determinaciones. Yo hago con lo que hicieron de mí algo diferente. Vuelvo a empoderarme, vuelvo a llegar a mi plano pulsional energético, a fin de que esa pulsión que está cifrada en determinados significantes, en determinados complejos psicofísicos, pueda yo volverla a tener, pueda yo volver a usarla. Por lo tanto, esté ahora al servicio del ser y no al servicio del síntoma o del ego. Entonces, ¿qué es lo que resiste? Lo que resiste en la neurosis la emergencia de la verdad es la fuerza represora que no se quiere encontrar con esa verdad. Y no se quiere encontrar con esa verdad porque justamente el proceso represivo llevó a guardar esa verdad bajo la alfombra. Porque se encontraba en contraposición o producía conflicto con otras cuestiones de mí. La importancia clínica fundamental del concepto de resistencia, entonces, implica decir o situar que ante una verdad que quiere emerger, una verdad que además está soldada a la pulsión, entonces yo no puedo llegar a la pulsión, a la energética que está densificada a nivel de mi complejo mente-cuerpo y que me produce cierta forma de gozar o cierta forma de llevar mis órganos sin antes atravesar la verdad. Ahora, esa verdad justamente fue tirada, arrojada al inconsciente, al desván. Por eso, ante la emergencia de esta verdad, algo se opone. Hay una barrera. Por eso hablamos de resistencia. ¿Qué se opone? El ego. Yo les decía hace un rato, yo no elegí llamarme Alejandro. Alejandro es un significante al cual yo me identifico y que refiere a mi ego, refiere a mi imagen, refiere a mi yo. Ahora, recordarán de nuestras clases de introducción al psicoanálisis que el yo no es el ser, que el yo es una versión cristalizada de mi historia, tamizada y filtrada por la identificación a los polos del ideal o del contraideal, porque yo puedo estar identificado a ser el mejor o el peor, es lo que llamamos infatuación y es una de las formas de la locura, aquel que cree que es lo que su ego le devuelve. Y al ser el yo, esa cristalización, el yo tiene una característica que es la rigidez. Un ego no analizado, una persona pegada a su ego, no analizada o que no hizo ningún movimiento en su vida y siempre su vida fue igual y siempre su vida se ajustó a los mismos patrones defensivos, a los mismos patrones de goce y lo repitió durante años y años y años y años, llega a una cristalización extrema del ego, a una rigidez tan fuerte que se hace tan sólida como una roca, se hace de piedra. Esto es lo que denominamos caracteropatía. El carácter no es más que la energética del ser en su recorrido por el complejo mente-cuerpo, pasa siempre por los mismos lugares durante años, generando el mismo circuito a nivel del ente. Ese mismo circuito solidifica a punto tal de que el mismo cuerpo empieza a asumir formas rígidas. Y así lo vemos en las personas que llegan a ancianas sin haber producido ningún movimiento, en cómo el cuerpo se mueve de manera muy rígida y a su vez eso va acompañado de un hablar muy rígido. Y les habrá pasado de ver que, por ejemplo, están en la mesa de un domingo comiendo y el abuelo siempre cuenta la misma historia. Y no le importa que vos ya la hayas escuchado 40 veces, la vuelve a contar porque la noción del otro se ha eliminado plenamente. Él está simplemente tomado por la misma y eterna historia. Vuelve a recorrer el mismo circuito y goza del mismo circuito. De hecho, ya nadie lo escucha y él sigue hablando. Reconocerán esta escena. Y por favor, no entiendan esto como que es una crítica a la vejez. Nada que ver. No es sinónimo de vejez la caracteropatía o que el ego llegue al plano de ser una roca
solidificada y densificada, rígida. No es sinónimo de vejez. Hay viejos mega sabios y mega flexibles, como esas señoras de 90 años que hacen yoga, se mueven por todos lados y son flexibles como los juncos. Y la sabiduría que se ve allí implica que hay movilidad psíquica. Entonces vejez no es igual a densidad psíquica o, como se decía en alguna época, muy linda esta forma de nombrarlo, viscosidad libidinal, ¿no? Cuando hablamos de viscosidad libidinal es que la libido no fluye bien de un objeto a otro. Entonces, estamos hablando de que el ego, en su carácter, el ego siempre es rigidez, ¿tá? El yo siempre es rigidez porque el yo afirma el ser, afirma quién es. Y al afirmar quién es, está obviamente cortando el movimiento de la vida, el movimiento vital, que hace que uno nunca sea el mismo que fue ayer y que hace que uno también vaya mutando y cambiando y muriendo y renaciendo. Pueden aquí anotar y tener como eje una noción que viene del taoísmo muy interesante, que es igualar lo rígido a la muerte y lo fluido a la vida. Todo lo rígido es amigo de la muerte. Todo lo que fluye es amigo de la vida. Lo duro y lo blando. Lo duro es aquello que llega a tal punto de solidez que se vuelve roca. Llega a tal punto de densidad que se vuelve más pesado en términos de la rigidez de la musculatura, de la fluidez de la libido, y finalmente, de todo el ente psicofísico. Fíjense qué interesante, en algún momento nos meteremos con esto, pero ¿qué pasa cuando en un análisis ya muy avanzado la persona toca sus complejos centrales? El cuerpo empieza a adquirir movilidad. El cuerpo empieza a liberar densidades que están alojadas literalmente en distintas partes del complejo mente-cuerpo, y allí donde había nudos, esos nudos se liberan. Esto es lo que Wilhelm Reich reconoció cuando habló del reflejo del orgasmo. Wilhelm Reich vio que cuando las personas llevaban a tal nivel su trabajo consigo mismas, algo de la energía libidinal se desataba, se soltaba y fluía de otra manera. Esta energía libidinal, él después terminó llamándola no libido, sino que acuñó otro término que quedó inscripto en su corriente, la corriente que Reich funda, que es la bioenergética, la terminó llamando orgón. El término libido es un término freudiano, el término orgón es de Reich. Libido, recuerden, es la energía de la pulsión sexual. Y estamos tocando justamente, de nuevo, estamos últimamente circulando mucho por ahí, el debate Jung-Freud, ¿no? Esto que Reich vio en lo que él llamó el reflejo del orgasmo es que hay cierto movimiento corporal al liberarse los complejos psicofísicos, porque recuerden que todos los complejos son psicofísicos, en donde lo que pasa es que la persona adquiere una fluidez energética, literalmente percibible a nivel de la sensación. No es para nada loco que una persona que hace un proceso psicoanalítico fuerte y después hace algún otro tipo de práctica espiritual tenga en algún momento un despertar de la energía Kundalini y que advenga así, pase así, a entenderse no ya como un cuerpo sólido, sino como un cuerpo energético. El ego entonces se opone, es rígido y hace resistencia, resiste la emergencia de la verdad. ¿Por qué resiste la emergencia de la verdad? Porque el ego, para afirmarse, necesita negar parte de su ser. El ego es una cristalización del ser. A ver, se los voy a mostrar en este cuadro. Denme un minuto. Verán que justo tengo este cuadrito aquí, que lo compré en Viena, lo compré en el consultorio de Freud. El esquema del huevo de Freud. Este esquema Freud lo da en Das Ich und das Es, en El Yo y el Ello, en 1923-24. La parte que dice Ich, la que está acá, es el yo. Y esos puntitos que tiene
guardados por ahí, son las huellas némicas que cristalizan al yo. El es, que sería el ello, vendría a estar abajo. Este esquema Freud obviamente lo cierra, por eso se llama el esquema del huevo. Y bueno, es una versión topológica de lo que sería el psiquismo, ¿no? No es la versión tórica con la que venimos trabajando, aunque si pensamos en el concepto del ombligo del sueño de Freud, o veamos que lo Vertänkt, que es lo que está acá, la represión, tiene una conexión con el exterior, ¿no? Hay un punto interno que conecta con un externo. Bien, pero bueno, me interesaba ahora nombrar simplemente al yo, ubicar al yo. El yo es cristalización y para afirmarse necesita negar la verdad. Esta verdad viene con la pulsión detrás. La pulsión que trae la verdad es una pulsión que está en el fondo de lo que se transfiere al síntoma. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es el retorno de lo reprimido. Sigamos en este esquema. Un síntoma es la verdad reprimida pasando la barrera de la resistencia, de la defensa o de la censura e hincándole un alfiler al ego. Eso es un síntoma, gente. Un síntoma es la verdad inconsciente, sorteando la censura y constituyéndose en la piedra del zapato, en el pie del ego. Cosa que el ego no quiere. No quiere ese síntoma. Yo no quiero este síntoma. Y mucho menos quiere pensar que ese síntoma remite a su verdad. Mucho menos quiere pensar que ese síntoma remite a algo de él. Prefiere pensar que anda mal su corazón, prefiere pensar que es por su mujer, que es culpa de su mujer, prefiere pensar que es el otro. Y ahí tenemos lo que denominamos las posiciones de la locura. Mi problema no soy yo, mi problema sos vos. Vos que no me das lo que yo quiero, vos que no me escuchás, vos que me haces algo que yo no quiero que me hagas. O mi problema es que soy un boludo o un enfermo o que tengo un problema cardíaco. Las dos posiciones. El alma bella, que le echa la culpa al otro, echa la culpa, estoy hablando rápido, que desconoce su propia responsabilidad en el desorden del mundo del cual se queja. Y la infatuación, que es que tengo una respuesta ya. Yo sufro porque yo soy un boludo. Punto, se terminó, esa es mi verdad. Yo sufro porque en verdad lo que sufre es mi corazón, se terminó, es la verdad. Voy a ver cardiólogos, no analistas. ¿Qué ocurrió? Vean acá, ¿qué ocurrió con la pulsión? Que estaba adosada a esa verdad. Esa pulsión está ahora en el síntoma. ¿Entienden? El síntoma. En el fondo, ¿qué es? Típica pregunta de examen. ¿Qué tiene el síntoma en el fondo? Y la respuesta es goce. Cara real del síntoma. El síntoma tiene un hueso, un núcleo. Como decía Freud en el caso de Dora, el molusco en torno al cual... No, el grano de arena en torno al cual el molusco forma la perla, ¿no? Ese grano de arena, que también lo habíamos visto en el curso de psicopatología, en las 15 clases del curso de psicopatología, lo habíamos visto como el núcleo de neurosis actual en toda neuropsicosis de defensa. Les dejo aquí en la esquina las clases donde trabajamos eso. ¿Por qué el concepto de resistencia tiene importancia clínica? Porque sin él no hay clínica. Sin entender que el ego se va a afirmar, que va a venir a tu consultorio, te va a pedir la cura, sin moverse, sin cambiar, es entender lo central. Es entender lo central. ¿Qué resiste? Resiste el ego. ¿Qué hacer con la resistencia? El ego sufre. Sufre por un síntoma. Quisiera que se lo cures. Y si entiende en determinado momento que, bueno, que sí, que el síntoma tiene que ver con él o con ella, que tiene que ver con algo interno, que tiene que ver con su verdad, que tiene que ver con cosas no reconocidas del sí mismo, que tiene que ver con estratos más profundos de su propio ser, te lo reconoce. Ok, sí, es verdad. Pero bueno, hagamos lo mínimo para curarme. Porque no quiero tocar todo. La locura es la pretensión de curarse sin tocar el ego. Es la pretensión de que me deje de doler la espalda sin cambiar la cama en la que duermo todos los días. Te va a decir, cúreme.
pero solo hasta que se me vaya determinado síntoma. Después yo con lo demás me arreglo. Bueno, eso no se puede, porque el síntoma, como veíamos antes en el esquema del huevo, lo reprimido toca un punto que conecta con esta otra dimensión ontológica de la realidad, no de la verdad ya, de la realidad. Como toca con eso, el síntoma es un portal. Yo puedo recorrerlo un poquito y por recorrer un poquito el portal o el umbral, obviamente los síntomas se me van a mover un poco. Pero para que los síntomas se me disuelvan, yo tengo que atravesar el portal. Y eso implica, señoras y señores, la muerte del ego. Eso implica que yo muero, que Alejandro muere. Obvio que después sigo vivo del otro lado, pero ¿qué ocurrió ahí? Ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. Yo no soy el mismo que era cuando empecé a analizarme. Obvio que uno no es el mismo que era hace 5 años, pero justamente el ego lo que hace es que las personas sean bastante las mismas que hace 5 años. Cuando vean a alguien y ven que esa persona es la misma que hace 10 años, algo ahí no están dando. Porque las personas nunca son las mismas. Pueden tener la misma cara, pueden, en fin. Pero si está en lo mismo y sigue hablando de lo mismo... Bien, esta clase nos tiene que servir para entender algo fundamental. Sin pensar que hay resistencia, yo no puedo atender. Si yo no entiendo que hay resistencia al trabajo analítico, no puedo atender. Y tengo que entender algo más todavía. Vamos con la última parte de la clase de hoy. ¿Cuál es la resistencia más grosa que nos vamos a topar como analistas? ¿Cuál es la resistencia que te puede liquidar un tratamiento? Que incluso Freud la llamó reacción terapéutica negativa en su cara más grosera, en su cara más fuerte, en su cara más intensa. Recuerden, todo esto tiene una intensidad energética, ya vamos a hablar de eso. Como se dice en el movimiento post-lacaniano, hay una cara real. Lo real es que tiene una dimensión grosera de energética corporal. Y no da lo mismo tener 10 de pulsión a tener 2000 de pulsión. Freud dice también, perdónenme que haga digresiones, pero en Análisis Terminable e Interminable, que ¿qué es lo que finalmente va a dar la pauta del éxito o el fracaso de un tratamiento? La intensidad constitucional de las pulsiones. Así lo dice. La energética. El peso de lo cuantitativo. Pero bueno, ya hablaremos de eso. La resistencia por excelencia, el jefe mayor, el sultán al final del príncipe de Persia, ese enemigo último es la repetición. Me quedó mal. La resistencia por excelencia es la compulsión a la repetición. En la compulsión a la repetición no hay nada de conciencia. El sujeto está actuando su pasado, lo está repitiendo. A veces el pasado de su propia vida, entonces vuelve a meter la pata en el mismo agujero. A veces, esto es más fuerte todavía, y aquí es donde viene la intensidad constitucional de las pulsiones. A veces gente está repitiendo las formas prototípicas de actuar de un antepasado, de alguien de su árbol genealógico. Vivo o muerto, no importa. Esas son las más fuertes. Cuando la repetición es una repetición basada en la genealogía, agárrense, ubíquense bien en la silla, porque hay que trabajar mucho hablando, interpretando, construyendo y llegado la necesidad con el corte. Vamos a hacer un repaso antes de irnos. La clase de hoy se tituló Resistencia, concepto clínico fundamental. Lo primero que dijimos es situar que el neurótico es neurótico porque resiste la emergencia de su verdad. Esa verdad tiene estructura de ficción. Ahí hicimos una breve digresión a cómo Lacan refiere la cuestión de la verdad en sus seminarios. Que la verdad tenga estructura de ficción no quiere decir que sea una ficción. Y no quiere decir que yo pueda ir a lo real directo. Yo no puedo ir a lo real con alguien que viene al consultorio hace 2 meses. No puedo ir a lo real ahí. Porque a lo real va a llegar el proceso de la persona cuando haya dado toda la vuelta que implican un montón de ciclos.
un montón de ciclos y un montón de tiempo. Les pedí perdón además porque sé que hay muchos que no están en el discurso poslacaniano, entonces por ahí no saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de algo que sucede a nivel de lo que circula en los ambientes psicoanalíticos a nivel mundial hoy en día, porque estoy hablando de lo que sucede en la Asociación Mundial de Psicoanálisis en la línea de Jacqueline Miller. Dicho eso, dijimos que la verdad nunca resiste, que la verdad simplemente se quiere manifestar y que trae consigo a la pulsión, trae el goce. Y lo que resiste es el ego. Ahí hablamos del ego. Dijimos que el ego en su cara más cristalizada viene lo que es una caracteropatía, un carácter fijo, duro, que incluso se ve en el cuerpo. Hicimos alguna alusión a Wilhelm Reich y su bioenergética, al debate Freud-Jung. Nos quedamos con que el ego va a resistir la emergencia de la verdad. Porque esa verdad trae ciertas mociones pulsionales. Esas mociones pulsionales van a saltar la barrera de la censura o de la defensa en lo que son las formaciones del inconsciente. Los sueños, los síntomas, los actos fallidos, etcétera, lo que ya vimos 20.000 veces, y al saltar la barrera se aloja en el centro del ego como un puñal, como una piedra en el zapato, como algo que le viene a cagar la vida al ego. Y el ego ahí es donde llega la nariz y le dice, arrégleme esto, yo no quiero esto. Ahí están las dimensiones de la locura, donde el ego no quiere reconocer que ese síntoma toca su pulsión, toca su ser, toca su verdad. Quiere decir que es el corazón, que son los otros, que es el país, que es lo que sea. Importante, al trabajar como analistas tenemos que entender que estamos trabajando con cargas. Esas cargas energéticas no nos importa tanto la carga que viene en el síntoma. La carga del síntoma es nuestra amiga. El aliado del analista es el síntoma. Y el aliado del ser es el síntoma también. Los que han atravesado procesos psicoanalíticos, después de varios ciclos, le agradecen a su síntoma. Gracias, síntoma. Gracias, Dios, síntoma, por haberme mostrado el camino. El síntoma es un maestro. Pero bueno, este ego se quiere quedar en su sillón. Entonces, estamos trabajando con cargas, perdón, no me quiero ir de nuevo. Esas cargas pulsionales, no nos importan las cargas pulsionales que vienen de la verdad. Esas son nuestras amigas, que vengan. Lo que nos importa son las cargas pulsionales que usa la resistencia para tener todo esto a raya. Ya que la resistencia por excelencia es la repetición. En el momento en que el sujeto está en la compulsión a la repetición, está repitiendo a nivel de la acción. El nivel de conciencia es el más bajo. Nosotros ahí, y eso lo vamos a seguir trabajando, tenemos que procurar que el nivel de conciencia se conserve en lo más alto posible. Y más vamos a tener que trabajar cuando la repetición provenga de un canal fuerte, de un antepasado del individuo, que pulsa, ¿no? que succiona la energética de ese individuo a repetir los mismos patrones. Como me dijeron hace poco, esclavos de goces heredados. Gente, nos vemos la próxima, por favor. Sé que las clases están siendo a un nivel conceptual importante. Dejen comentarios, preguntas, todas las dudas que tengan. Que estén muy bien.